Te necesito, Abba. Te necesito, Abba, Padre. Esta palabra Abba en el hebreo significa papito. Siempre me quedo con alguna palabra de la última alabanza. Y esto debe ser siempre nuestra necesidad, por encima de cualquier necesidad. Te necesito, papito, Padre. Shalom, hermano amado, para cada uno de ustedes. Bienvenido a este culto virtual en vivo. Usted también ahí, hermano amado, en el canal del ministerio. Hoy continuamos con nuestra serie y tenemos al final Cena del Señor. Con ustedes, amigos del canal, compartiremos hasta la serie que hemos comenzado cuando hacemos cada Cena del Señor. Esta serie, las 4 copas de Jesús el Mesías, nos liberta para vida eterna. Normalmente, tradicionalmente, solo se enseña una copa, pero fueron 4. Y eso es lo que este ministerio de Yeshua, del Dios Todopoderoso, enseña gracias a que la lluvia temprana tocó nuestra vida desde Jerusalén, porque allí hay testigos de Jesús el Mesías que recientemente, no es decenas de años, recientemente se han levantado para derramar la lluvia temprana, es decir, ese derramamiento ligero del Espíritu Santo. Bien, hermanos, hoy vamos a estar enseñando el tema 6 de esta serie. Perseverancia para ser escogidos. Es decir, hay un proceso, hay algo que se tiene que hacer para ser un escogido. Perseverar. Pero hoy hay un contexto. Recuerdo que una de mis mellizas, justo cuando reiniciábamos este año los cultos, tomó nota de 3 sucesos que ocurrieron en ese tiempo. El primer día de enero, segundo día de enero y el tercer día de enero. Un terremoto, un efecto climatológico y un tema político que afectaría situaciones de guerra. Y eso es lo que ha venido marcando desde comienzos de año hasta el día de hoy y seguirá marcando. Recientemente, ahora en julio, el mes pasado, aquí en el Perú ha habido terremoto en Junín, también sucedió en Japón, también sucedió en Italia. Y han habido tormentas en el Brasil, tormentas en Chile. Impresionante que como veía en pleno Río de Janeiro, un lugar playero, pues la gente huyendo por la tormenta de arena, esos vientos que justamente salían de la zona del mar. Y esto justamente tiene que ver con el Niño, la corriente del Niño, que hoy justamente escuchaba un informe de la ONU, un informe de la NASA, que en este mes de agosto
de fuerte iba a pasar a extraordinario, ¿no? Hoy día amaneció con sorpresa, llovizna en todo Lima, y indudablemente, hermanos amados, este tema de la corriente del Niño va a ser un impacto mundial. Y escuchaba que el año 2027 muchas naciones iban a enfrentar reducción en su Producto Bruto Interno, especialmente en la agricultura. Entonces, ¿cuál es, no digamos problemática, sino el estar informando? Muchos predicadores veía, no los escuchaba, pero sí sus títulos ahí en el YouTube, conocidos por usted, por mí, que anunciaban ya el cumplimiento del primer evento de Mateo 24. En Mateo 24, como hemos enseñado, están los dos eventos: la gran tribulación y el gran juicio de Dios, por justamente el contexto de hoy, de lo que les he dicho. Y indudablemente en febrero les enseñé que no ha iniciado aún Mateo 24. Puede usted verlo, hermano, usted también ahí en Casa de Restauración, ver, ¿no? En el mes de febrero justamente tiene como título esa enseñanza: ¿ha iniciado el principio de dolores? Todavía no ha iniciado la gran tribulación. Y ahí se enseña qué es lo que tiene que ocurrir antes primeramente. Y en cuanto a los cambios climatológicos que hoy vemos, no es que ya Apocalipsis está en su ejecución, no, hermano amado. Eso va a suceder después de la gran tribulación. Y el capítulo 8 hasta el capítulo 16 del libro de Apocalipsis que enseñamos el año 2022, 2023 también, según la serie de ese tiempo, compartimos que los efectos climatológicos intensos comenzaban desde el capítulo 8 del libro de Apocalipsis hasta el 16. Bien, pero hay un tema que sí viene ocurriendo en Jerusalén, en Israel, que la ceguera parcial del corazón, del cual el apóstol Pablo habla en Romanos 11, está cayendo. Es decir, esa ceguera parcial de corazón está cayendo. Pero ¿cuál es el otro lado? Está sucediendo que la puerta de la Israel espiritual ha comenzado a cerrarse para los gentiles. Este año, en el calendario hebreo, estamos en el año 5786. Para nosotros, en el calendario gregoriano, es el año 2026. Y de acuerdo a cómo proféticamente se entendió este año, este es el año de la gracia, este es el año de la conexión y de la unión de Dios con sus escogidos. Hay un inicio. No es que este año va a ser todo, no, comienza. Y este año 2026 inició
con un movimiento antijudío. Y esto es cada vez más ascendente. Y lamentablemente, también es el camino a la apostasía mundial de la cual habla el apóstol Pablo, que tiene que ocurrir antes de la venida de Jesús el Mesías en las nubes. Y este camino a la apostasía, que el mismo apóstol Pablo en su tiempo lo dijo, la iniquidad ya está en marcha, que hacía referencia a la apostasía. La apostasía es la transgresión de la palabra de Dios. Y lo que voy a decir, lo digo con prudencia, pero con esperanza también. El pastor Eduardo, uno de los testigos de Jesús, el Mesías, ahí en Jerusalén, nos compartía a quienes él envía algunas predicaciones, enseñanzas breves. Y él decía que es una estrategia de las tinieblas, del dragón, ya usted sabe quién es el dragón, el evitar que en la iglesia en Occidente no se hable de Israel, no se hable por qué Jerusalén, y no se hable de cómo Israel afecta como reloj profético al mundo. Es fuerte ese comentario, pero es bueno también saberlo. Y eso es justamente que cuando el predicador o la teología rechaza a Israel en el púlpito y el nuevo pacto basado en la ley no se enseña, pues al creyente se le conduce al camino de la apostasía. Es fuerte, sí, pero hay que expresarlo para meditar, para saber si escucho a Dios o al hombre. Y compartía con mis hijos también ayer en el Shabbat Shalom, en el desayuno, que no fue en casa, fue en un lugar externo. Y ahí les hablé de algo mucho más amplio. Pero este es el detalle que hoy comparto con ustedes. En este escenario que les comparto, ¿cómo un creyente debe alcanzar perseverancia para ser escogido? ¿Cómo debo perseverar? Y esto nos lo dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Tome nota o búsquelo, le invito a que lo busque usted. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos poderes de Dios, porque es poder de Dios, para llegar a ser un escogido.
Cuando uno habla esto y ve el mundo, dice, pero todavía eso no va a ocurrir. Será más adelante. ¿Quién lo sabe? Solo Dios lo sabe. Hermano amado, el escenario de hoy, siempre les he dicho que debemos ser entendidos. Debemos ser una generación de entendidos para que nadie nos lleve al camino de transgredir o hacer apostasía de la fe. En este pasaje está el poder de Dios en cómo perseverar y saber que eres un escogido. Primer poder de Dios. Nos habla que debemos tener obediencia a los mandamientos del nuevo pacto de Dios. Y Él, esta gracia, nos lo da por su amor. Y así debemos dar los mandamientos, con amor. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, y vamos a leer 3 versículos, 13 al 15, que continuamente se los comparto. Porque sabe que, hermano amado, le cinceleo tanto en su corazón, es decir, en su voluntad, para que se establezca. Porque cuánto anhelo que cada uno de ustedes, y usted también, hermano, ahí en el canal del ministerio, sepa que el nuevo pacto de Dios es importante para nuestra vida. Dice, si obedecen los mandamientos que yo les ordeno hoy y aman a Yahweh su Dios. Si uno ama a Yahweh su Dios, como les dije al principio de la bienvenida, podemos amar y dar amor al prójimo. Podemos decirle los mandamientos de Dios con amor. Jesús nunca gritó cuando predicaba. Nunca, hermanos amados. A sus discípulos siempre y a los que le seguían les hablaba con amor. A los únicos que sí les debe haber gritado y les dijo palabra fuerte fue al fariseo. ¿No? Usted sabe lo que le dijo. Y aman a Yahweh su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma. Y dice, si eso hacen, yo voy a derramar sobre su tierra la lluvia a su tiempo. Aquí la tierra habla de nuestro cuerpo. ¿Qué va a derramar? La lluvia temprana. ¿Qué es la lluvia temprana? Ya les he explicado. Es esa lluvia ligera que ocurre en Israel para que después de acuérdense que Israel es desierto. Y ahorita están ahí en verano intenso, se secan los lugares y se agrieta la tierra. Esta lluvia temprana tiene esa función de sensibilizar esa tierra, la humedece. Eso mismo. La lluvia temprana es el derramamiento del Espíritu Santo ligero para sensibilizarnos a amar a Dios, a servirle con todo el corazón y con todo el alma.
Ese es mi anhelo, amado hermano, que haya eso en su corazón, en su vida. Y también la lluvia tardía, dice. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Recogerás tu grano quiere decir que recogerás las primicias de familias, tu vino, la palabra de Dios para hoy, tu aceite, derramamiento del Espíritu Santo, unción, que ya hablaremos en un instante. 15. También pondré pasto verde en tu campo para tu ganado, a fin que comas hasta saciarte. Segundo poder de Dios para perseverar y llegar a ser un escogido. Fe en el mediador del nuevo pacto. Para los que, hermanos, ahí en el canal del ministerio, estamos haciendo referencia a Jeremías 33, del versículo 33 al 37. Léanlo. Ahí está el nuevo pacto de Dios. Pero para ese pacto hay un mediador. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Búsquelo, hermano amado. Búsquelo. Le espero. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora Jesús el Mesías ha recibido un ministerio más excelente que el otro, más que el de Moisés. Como también el pacto del cual él fue hecho mediador es más excelente y fue dado con más excelentes promesas que el otro. El antiguo pacto fue los mandamientos escritos en piedra, que como sabemos, les fue muy complicado a los hijos de Israel cumplirlos en su plenitud, a excepción de algunos. Pero el nuevo pacto al cual se refiere nuestro Abba y Dios Padre, que está en Jeremías 33, que les dije hace un instante, ese nuevo pacto tiene un mediador, Jesús, nuestro Mesías. Y hay excelentes promesas. Pero ¿cuál es la promesa principal? Ahí vamos. El acto de obedecer, hermano amado, escuche bien, mi acto, mi disposición a obedecer los mandamientos de Dios que están en la ley es por la fe en el mediador del nuevo pacto, que es Jesús nuestro Mesías. Si tengo fe en el mediador, creo. Si tengo fe en el mediador, soy liberado. Y eso es porque, hermano amado, resulta, no te digo fácil, pero sí hay disposición en una persona, en un creyente, obedecer la ley si tiene fe en el mediador, que es Jesús el Mesías. Y sobre todo el haber entendido las dos primeras copas, la copa de la liberación y la copa de la salvación. Es decir, ese acto de fe, ese
acto de fe de salir del modo de vivir como el Egipto espiritual vive hoy. Es decir, salir de la influencia de las tinieblas, influencia de demonios, para evitar que se transformen y solo querer dos cosas: riqueza y el amor perfecto. No de Dios, sino de personas, de pareja, etc. Ese es el único fin. Y las dos copas de Jesús el Mesías liberta y te salva. Pero salido del Egipto espiritual, de comprometerse a ya no vivir como se vive en el Egipto espiritual, que es la carne, que es enemistad con Dios, se ingresa a un proceso redentivo, que es lo que nosotros hemos venido diciéndoles, es el camino del Homer. En el camino del Homer, en el proceso redentivo, ingresan los que ya salieron de vivir como el Egipto espiritual vive hoy. O sea, ya no quieren ser transformados por la influencia de demonios en solo querer riquezas y el amor perfecto humano. Este proceso redentivo, este camino del Homer, es ahí donde justamente es la segunda fase. Se sale físicamente, pero el corazón necesita un proceso. El Egipto espiritual tiene que salir del corazón. Hasta hay un día que Dios tiene establecido y está cerca, hermanos amados. Ese día donde se experimentará el derramamiento del Espíritu Santo a plenitud. O sea, esa lluvia torrencial donde Dios mismo a plenitud nos escribe en el corazón su ley. Ya no en piedra, dentro de nosotros. La perseverancia de los santos es por su llamado y una unción de Dios. Alguien que quiere perseverar es porque ha sido llamado y necesitamos de unción. Es decir, la lluvia temprana tiene que estar en nosotros. Hay 2 versículos, hermanos amados, hasta 3, que le da fundamento a lo que le estoy hablando. El remanente salvo, porque hay un remanente, van a ser los redimidos de Dios y ellos serán los ungidos de Dios. Busquemos el libro de Joel, capítulo 2. Y busque el versículo 32. Y entonces, todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Ya les dije que invocar es clamar. No es gritar, clamar.
Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si ese clamor tiene honestidad, necesidad y humildad. Sabe. No pretendamos impresionar a nuestro Abba Padre. Y dice, si ese clamor es honesto, Yahweh, nuestro Dios, salva a esa persona. Dice, porque en el monte de Sión, primeramente a los judíos, y en Jerusalén, habrá un remanente salvo, como ha dicho Yahweh a los redimidos, a quienes Yahweh ha llamado. Primeramente a los judíos y después a Israel, la parte norte, lo que es Tel Aviv hoy, y luego occidente. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Yahweh, siempre tiene un llamado. Él invita. Mateo 20, 16. Mateo 20, 16. Por tanto, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Estamos, hermanos amados, en el escenario, pero pocos los escogidos. El remanente salvo del cual habla el profeta Joel son los ungidos de Dios. Y de esto nos habla el apóstol Juan también. Busque usted, hermano amado, Primera de Juan, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 27. Y si la unción que han recibido de Él permanece en ustedes, la unción en el antiguo pacto era derramamiento de aceite. Pero hoy, en el nuevo pacto, la unción está relacionado a la lluvia temprana, a ese derramamiento ligero del Espíritu Santo para sensibilizar nuestro corazón, que debemos clamar anhelantemente para ser salvos y que esa lluvia nos alcance. Y es lo que se imparte cada domingo en corazones dispuestos. Y si la unción que han recibido, es decir, si la lluvia temprana que han recibido de Él permanece en ustedes, no necesitan, escuche bien, hermano amado, no necesitan que nadie los instruya, sino que como la unción de Dios, esta los instruye acerca de todas las cosas. Es la principal característica de la lluvia temprana. Permanecer en el Señor, instruir, enseñar acerca de todas las cosas de estos días de la actual última generación. Ser entendidos. Y dice, esta los instruye acerca de todas las cosas y es verdadera. Y no hay falsedad en ella. Y tal como los ha instruido, permanezcan en él. Hermano amado, hoy, Casa de Restauración, usted
que nos sigue ahí en el canal del ministerio o es alguien que por primera vez ve este canal, que le bendice, que le dice el shalom de Dios, tenemos que entender algo, que el momento de Dios Padre hoy es que tenemos un camino ascendente. Hay un camino ascendente. Un camino de entender las 4 copas de Jesús el Mesías hacia y llegar al Pentecostés para estar en la eternidad. Es decir, habiendo dado la espalda a cómo vive el Egipto espiritual, el haber roto toda influencia, hay que darle el nombre porque a veces no se entiende, con demonios de hoy, porque esos son los que influencian y se toman decisiones, y la gente se transforma y dice quiero riquezas y quiero el amor perfecto, y empieza a buscar ambas cosas como puede. Pero hay también un caminar, sacar el Egipto espiritual del corazón. Y este es un proceso, es un paso a paso donde ya no estamos solos, porque tenemos la lluvia temprana. Jesús está realmente en nuestro corazón. Ese es nuestro proceso redentivo. Ese es el camino del hombre que nos lleva a ese Pentecostés que está a la puerta. Este año 2026, y termino, hermanos amados, hermanos del canal, termino porque tenemos cena del Señor. Y este año 2026 es un año de inicio de la gracia de Dios, de la conexión y la unión de Dios con familias escogidas a fin de mantener una relación privilegiada con ellos en el contexto que les hablé al principio. Amén. Amén, hermano amado. Gracias, hermanos del canal del ministerio. Ha sido breve. Quiero compartirles algo que jueves temprano en la mañana me levanté a orar. Señor, dime el tema. Pero me sorprendió porque también hay algo que tenemos que hablar sobre la cena del Señor. Que Dios los bendiga, hermanos del canal del ministerio.